Señor fiscal, ¿está en condiciones de cumplir con esta carga procesal? Así es, señoría. Bien, entonces cedo el uso de la palabra al señor fiscal para que cumpla con la obligación de formular la imputación. Adelante, señor fiscal. Gracias, señoría. Ciudadano, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le hago de su conocimiento que esta Fiscalía le sigue una investigación en su contra, que deviene de la carpeta de investigación marcada con el número F1F1-307-2022, de cuyos datos de prueba que obran en la misma se advierten los siguientes hechos. Que en fecha 2 de octubre del año 2022, en aproximación de las, y aquí quiero hacer una aclaración, su señoría, por un error humano involuntario, en el momento de presentar mi escrito de formulación de imputación, se le puso 13:45 horas, cuando en realidad la hora exacta es 01:45 del propio día 2 de octubre. Todo esto obra en la carpeta de investigación, todos estos datos, de la cual tiene copia la defensa de aquí imputado. Ese día, 2 de octubre, en aproximación del año 2022, en aproximación de la 1:45, estando usted en la calle 23 por 66 y 68 del centro del puerto de Progreso, usted, Luis Arcángel Quintal Medina, fue descubierto por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, agentes Ángel Ulises Osejo Castillo, Didier Alejandro Chan Castellanos y Javier Jesús Tec Ramón, en posesión de 27 bolsas pequeñas de plástico transparente amarradas con un nudo, conteniendo en su interior hierba seca con las características propias al cannabis o marihuana, mismas que llevaban el interior de un bulto de color gris con la leyenda Puma, mismo narcótico que tenía dentro de su radio de acción y disponibilidad. Lo anterior, sin contar con documento alguno de autoridad competente que justifique la posesión de dicho narcótico, por lo que derivado del rápido actuar de los elementos policíacos, se logró su detención a las 2 horas del propio día 2 de octubre. Estos hechos, sin el ánimo de prejuzgar, podrían ser constitutivos del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple del narcótico denominado cannabis o marihuana, delito previsto y sancionado en los artículos 477 en relación con los numerales 473 en sus fracciones 5, 6 y 8 y el 479, todos los antes mencionados de la Ley General de Salud, reformada y en vigor, denunciado por el agente Ángel Ulises Osejo García, primer inspector de la Policía de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, siendo que de lo anterior se advierte que usted intervino como autor material y directo de conformidad en el artículo 15, fracción primera del Código Penal del Estado de Yucatán. Lo anterior se sustenta con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, de la cual tiene copia su defensa. Por todo lo antes mencionado, esta Fiscalía reitera la imputación en contra del ciudadano Luis Arcángel Quintal Medina, aquí presente, con base a los hechos y preceptos legales ya narrados. Es cuanto, señor. Bien. Bien, una vez que el Ministerio Público ha señalado el hecho concreto que es materia de su investigación, así como también la clasificación jurídica que le atribuye, aunado al grado de intervención que se le adjudica a usted como autor material directo y singular, conforme a lo previsto en el artículo 15, fracción primera del Código Penal del Estado de Yucatán, le pregunto tanto a usted como a su defensa, que por cierto, ¿quién llevará la voz de la defensa? ¿Usted, señor? Bueno, le pregunto a la defensa y al imputado, al investigado, perdón, si requieren de alguna aclaración o precisión respecto a la imputación que formuló la Fiscalía. Sí, su señoría. La primera, si el fiscal nos podría
porque no lo encuentro en la carpeta, si la cadena de custodia que inicia... Está solamente en la cuestión de la formalización de la Sí, imputación. es respecto a la formulación, señoría. Es material probatorio, abogado. Acá no se han incorporado medios probatorios. Bueno, respecto de la formulación de la imputación, porque sí menciona quién es el que pone a disposición a mi representado, si dicho elemento, Ángel Ulises Osejo Castillo, presentó alguna identificación oficial al momento de que lo pone a disposición. A ver, al momento de la puesta a disposición de quién. De mi representado. Sí, pero bueno, quizás no entiendo el alcance del argumento. ¿Usted quiere saber si el agente se identificó ante el imputado? No, en la fiscalía. ¿Ante la fiscalía? Sí. Ah, bueno. Entonces, al comparecer ante el fiscal, el señor policía se identificó. Se identifica con una constancia laboral expedida por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso. Bien. ¿Alguna aclaración adicional, abogado? Sí, la segunda también es respecto, si bien es de un dato que menciona el fiscal de este mismo policía, si al momento que pone a disposición a mi representado, con la respectiva cadena de custodia, si se le asignó algún número a dicha cadena de custodia. ¿Cuál cadena, si me puede precisar? Porque La son dos. del primer respondiente, la de Ángel Ulises Osejo Castillo. Sí, pero son dos cadenas, abogado. O sea, ¿cuál es Pero, la de...? O sea, ¿se son le dos. asignó algún número? A ver. A fin de cuentas, no es un debate todavía entre ustedes. Solamente son aclaraciones o precisiones. Aclaración. Si son para argumentar, lo puede hacer en el momento adecuado. Quizás si porque alguna cadena de custodia no cumple con un requisito formal, puede hacerlo valer en el momento en el cual se esté debatiendo ese tema probatorio. Acá no es un tema probatorio, solamente la fijación del hecho que es materia de investigación. Única y llanamente es eso. Es una aclaración, su señoría, si tiene algún número de cadena de custodia. No, yo no ¿Tiene estoy algún número? argumentando. ¿Alguna de las dos cadenas de custodia tiene algún número de identificación? Un número de registro De registro, de identificación, cadena de no sé. custodia 17449. La parte superior izquierda de la cadena de custodia, de ambas cadenas de custodia. Tienen el mismo número. Sí, 17449. Una de las 2 horas con 20 minutos y la otra de las 2 horas con 25 minutos. De las 2 horas con 20 minutos, indicio 1, un bulto. Indicio 2 de las 2.25, las 27 bolsitas. Bueno, gracias, señoría. ¿Sería cuánto? Bien. De acuerdo. Solamente su representado quiere alguna aclaración o precisión. ¿Usted requiere de alguna aclaración o precisión? Ninguna. Muy bien. Solamente precisamente, señor fiscal, ¿cuál es la fundamentación legal del hecho que usted considera delictiva? La clasificación jurídica que usted atribuye al hecho delictivo. ¿Cuál es la fundamentación legal? Si me la puede repetir. 477, artículo 477 en relación al 473, fracciones 5, 6 y 8 y 479 de la Ley General de Salud. Posesión simple 6 y 8. del narcótico. A ver, 477, 473, fracciones primera, perdón, No. quinta, sexta y octava. y octava. Y el 479. Y 479. Sí. Ley General de Salud Ley reformada General. en vigor. Sí. Muy bien. Satisfechas entonces las aclaraciones solicitadas por la defensa y también por este órgano jurisdiccional, se tiene por formalizada la imputación en contra del justiciable, siendo esto a las 10 horas con 38 minutos. bien. Una vez que se ha formalizado la imputación en contra del justiciable, corresponde ahora decidir al señor Luis Arcángel si va a dar contestación al cargo. Esto sería a través de su declaración. Si usted decide declarar, le informo que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. No, Por otra así. parte, escúcheme primero y luego conteste la interrogante. Si usted decide declarar, puede hacerlo en dos formas. La primera de ellos sería a través de una declaración libre.
en lo que usted se ubicaría en el tiempo y lugar en el que se supone se cometió la conducta ilícita y nos dará su versión de los hechos. Incluso podría señalar que estaba en un lugar distinto. Esa es una estrategia defensiva propia. La segunda forma de suministrar su declaración sería a través de la dirección de las preguntas que le dirija su defensa. O sea, usted no tendría que dar una versión libre, sino simplemente responder las preguntas que le formule sus defensores. ¿Sí? Y también tiene el derecho de guardar silencio, que me inclino a pensar que esa decisión asumirá. Y en este caso también le hago saber que si usted decide no declarar, esto no le perjudica, puesto que es una prerrogativa que la Constitución le reconoce a su favor. Y por otra parte, usted puede ejercer ese derecho en cualquier momento cuando así lo considere conveniente a sus intereses, previa consulta con su defensa. Ahora sí, decida junto con su defensa si va a declarar o guardar silencio. Voy a guardar silencio. Guardar silencio. Bien. ¿Alguna otra solicitud? Sí, señoría, se solicita oportunidad para pedir auto de vinculación a proceso. Para solicitar, perdón. Bien. Proceda, fiscal. Gracias. Con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que se dicte de auto de vinculación a proceso en contra del imputado aquí presente. Esto por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, la variante de posesión simple de narcótico denominado cannabis o marihuana, delito previsto y sancionado en los artículos 477 en relación a los numerales 473, fracciones quinta, sexta y octava, y 479 de la Ley General de Salud reformada en vigor, siendo que el grado de participación que se le atribuye es el de autor material en términos del numeral 15, fracción primera del Código Penal del Estado en vigor, en base a los hechos que ya he referido a lo largo de la presente audiencia, los cuales por economía procesal solicito se me tengan por reproducidos. En cuanto al hecho, ¿hay algún inconveniente de que se tenga por reproducido, abogado? Ninguno, su señoría. Por principio de mediación y economía procesal se tiene por reproducido este tema. Continúe. Gracias. Y que fueran denunciados por Ángel Ulises Osejo García, primer inspector de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán. Petición que realizo toda vez que se han reunido todos los requisitos que establece el artículo 19 constitucional y el numeral 316 del Código Adjetivo de la materia, pues ya se ha formulado imputación, ya se le otorgó al imputado la oportunidad para declarar. De los antecedentes de la investigación se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, toda vez que existen indicios razonables que permiten suponerlo y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió y participó en su comisión, así como también no se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, lo cual se demuestra con los datos de prueba que componen la carpeta de investigación, que permiten establecer la existencia del hecho delictivo mencionado, cuyos elementos son los siguientes. En cuanto al primer y segundo elemento, relativos a la existencia de algunos de los narcóticos señalados en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, siendo concretamente en este caso cannabis o marihuana, con un peso de 244 gramos, 892 miligramos, y que dicho narcótico sea en una cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 la referida cantidad, es decir, inferior a los 5 kilos de cannabis o marihuana, lo cual se acredita con los siguientes datos de prueba. El informe policial homologado de fecha 2 de octubre del año en curso, suscrito por Ángel Ulises Osejo García, primer inspector de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, en el cual, en su parte toral, hace referencia que siendo la 1:40 del día de hoy, del día 2 de octubre, se encontraron realizadas labores de vigilancia por la calle 27 por 70 y 72 del centro, transitando en el sentido oriente, cuando en esos momentos una persona del sexo masculino, de complexión delgada, de estatura baja, tez morena, que vestía una playera de color negro, una bermuda de color azul y tenis de color negro, el cual estaba paseando un perro, les hace señas con las manos para que se detengan, por lo que su compañero detiene la unidad y el agente Osejo García
se baja de la misma y procede a entrevistarse con dicho sujeto, a quien le preguntó qué era lo que necesitaba y le dijo: oficial, hace unos momentos en que estaba paseando a mi perro y al estar caminando sobre la calle 23 por 66 y 68, una persona del sexo masculino, de complexión delgada, de estatura 1,70 metros, tez clara, de cabello corto, color negro, con diversos tatuajes en la cabeza y en los brazos, el cual vestía playera de color roja, rayas de color negro, dorado y café, de pantalón de mezclilla azul, zapatos de color negro y en su espalda cargaba un bulto de color gris con la leyenda Puma, se le acercó y le ofreció en venta una bolsita que al parecer contenía marihuana. Pero este respondió que no le interesara y continuó caminando. Por lo que los policías le comentan a esta persona que existe una ley de protección a testigos, lo cual puede amparar y proteger su declaración, pero este hace caso omiso y se retiró del lugar. Por lo tanto, al tener el reporte, el agente Osejo García le indica a su compañero Javier Jesús T. Ramón que acelere la velocidad para atender dicho llamado de auxilio. Por lo que de inmediato se dirigen a dicho lugar, sobre la calle 23, en dirección de oriente a poniente, llegando al lugar aproximadamente a la 1:45 horas. Por lo tanto, al estar en la calle 23 por 66 y 68 de la colonia Centro de Progreso, se percatan de la presencia de una persona del sexo masculino cuyas características reportadas en la denuncia ciudadana coincidían, es decir, una persona de complexión delgada, de estatura unos metros, 1,70 m aproximadamente, tez clara, de cabello corto, con diversos tatuajes en la cabeza y en los brazos, el cual vestía playera de color rojo, rayas de color negro, dorado y café, de pantalón de mezclilla, color azul, zapatos de color negro y su espalda cargaba un bulto de gris con la leyenda Puma. Es por eso que de inmediato el agente Osejo García se baja de su unidad junto con su compañero Didier Alejandro Chan Castellanos y se acercan a dicho sujeto, el cual al verlos intenta correr, pero entre su compañero y él lo logran controlar, por lo que una vez controlado se identifican como elemento activo de la Policía Municipal, además de que llevaban puesto su uniforme operativo. Al momento de preguntarle su nombre a la persona cuyas características fueron reportadas, este respondió: ¿qué pedo, Poli? No manches, no seas cabrón, no me vayas a joder, si no estoy haciendo nada malo. Échame la mano, déjame ir, y ahí muere. A lo que le dijo que se tranquilizara, por lo que con fundamento en el artículo 42 de la Ley General, párrafo segundo, de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, le explica a esta persona el motivo de su presencia y procede a realizar una inspección a su persona. Lo anterior con fundamento en el numeral 268 del Código Nacional. Mientras, siendo que, utilizando un par de guantes de látex que tenía en la bolsa de su pantalón, el agente Osejo García le solicitó de manera voluntaria que pusiera a la vista sus pertenencias que llevaba entre sus ropas y al hacerlo no se le encontró objeto ilícito alguno que pusiera en riesgo su vida y la de los suscritos. Por lo que seguidamente el agente Osejo García le indica que ponga a la vista el contenido del bulto de color gris con la leyenda Puma que tenía colgado en su espalda, siendo que al hacer lo anterior se percata que en el interior de dicho bulto habían diversas bolsas pequeñas de plástico transparente amarradas con un nudo, cada una conteniendo en su interior hierba seca con las características propias del cannabis o marihuanas, las cuales, a ser contadas en presencia del ciudadano Luis Arcángel Quintal Medina, sumaron un total de 27 bolsas pequeñas, por lo que proceden a ocupar, levantándose el acta de inspección correspondiente. Seguidamente, en ejercicio de sus atribuciones y en virtud de haber encontrado dichos narcóticos dentro de su radio de acción y disponibilidad, se le informa al ciudadano Luis Arcángel Quintal Medina a las 2 horas que se encontraba formalmente detenido, por lo que proceden a asegurarlo y posteriormente el agente Osejo García procede a embalar y etiquetar los indicios, quedando de la siguiente manera: como número 1, un bulto de color gris con la leyenda Puma, siendo a las 2 horas con 20 minutos del día 2 de octubre de 2022. Número 2, indicio 2, 27 bolsas pequeñas de plástico transparentes amarradas con un nudo, cada uno conteniendo en su interior hierba seca con las características propias del cannabis cada una.
quiero hacer una aclaración que antes de la inspección, y una vez identificados los policías como agentes, al cuestionar al ciudadano Luis Arcángel, al ciudadano del cual recibieron el reporte anónimo, indicó llamarse Luis Arcángel Quintal Medina. Asimismo, se acredita con todas y cada una de las actas de cadena de custodia y eslabones levantadas por el policía aprehensior en el lugar y día de los hechos relativos a los indicios mencionados, descritos como 1 y 2, en donde se describe la presentación en la que se encontraba la droga y a quién se le ocupa, al igual que con las actas de inspección de personas realizadas por el policía aprehensior al imputado en el lugar y día de los hechos, mismas actas que fueron firmadas por el imputado y de las cuales consta también la existencia material de los narcóticos ocupados en sus pertenencias, siendo estos el indicio 1 y 2. Con el informe de inspección de indicios de fecha 2 de octubre del año en curso, suscrito por el César Augusto Tzultzap, perito del Departamento de Criminalística Técnica Operativa de la Fiscalía General del Estado, realizado los indicios marcados como 1 y 2, siendo en este caso el que fuera realizado sobre el indicio marcado con el número 2, el cual corresponde al narcótico ocupado, mismos que se encontraban debidamente embalados, sellados y etiquetados, indicio que el perito tuvo a la vista y documentó fotográficamente los mismos en 14 impresiones fotográficas. Asimismo, se acredita con el dictamen químico de fecha 4 de octubre del año en curso, suscrito por la QVB Lady María de Los Ángeles Sonda Polanco, y que fueron realizados al indicio 2 después de ser examinados bajo la metodología y procedimientos de acuerdo a su experticia, arribando a las siguientes conclusiones. Primera, la hierba seca analizada como indicio y marcada como indicio número 2 tuvo un peso neto total inicial de 244.892 gramos. Segunda, la hierba seca analizada y marcada como indicio número 2 sí corresponde a cannabis o marihuana. Con estos datos de prueba, queda por acreditada la materialidad del narcótico cannabis o marihuana ocupado al imputado. Asimismo, se tiene por acreditado que el resultado del peso de dicho narcótico no excede del múltiplo por 1000, debiendo tener en consideración que fueron realizados por expertos en la materia. En cuanto al tercer elemento, relativo que el sujeto activo posea el narcótico de referencia, esto se acredita por el informe policial homologado de fecha 2 de octubre del año en curso, suscrito por el agente Ángel Ulises Osejo García, primer inspector de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán. Por el acta de entrevista del policía tercero de la Dirección de Seguridad Pública de Progreso, Didier Alejandro Chan Castellanos, en fecha 5 de octubre del año 2022. Toda vez que en la parte conducente para acreditar este elemento, todos ellos coinciden en su declaración, son coincidentes a referir el día, hora y lugar señalado como hechos, al estar de vigilancia, pudieron percatarse al realizar la inspección de personas correspondiente al imputado Luis Arcángel Quintal Medina, tenía en posesión el cannabis o marihuana entre sus pertenencias y se le ocupa la droga señalada como en el indicio 2, indicio que desde luego resultó ser cannabis o marihuana, resaltando desde luego que el imputado tenía posesión de los narcóticos de referencia, teniéndolos dentro de su radio de acción y disponibilidad, pudiendo acceder a ellos con pocos movimientos. Asimismo, se concatena con el acta de inspección de personas levantada por el policía aprehensior, el día y el lugar de los hechos, al imputado, en donde obra la descripción de los narcóticos ocupados al mismo, con las cadenas de custodia y labores levantadas por el policía aprehensior en el día y el lugar de los hechos relativos a los indicios 1 y 2, con el dictamen químico del cual ya se ha hecho referencia, en el que consta que se trataba de narcóticos, cannabis o marihuana y los pesos ya indicados. Ahora bien, para acreditar la existencia del lugar de los hechos y detención se cuenta con los siguientes datos. La planimetría del lugar de los hechos y detención de fecha 3 de octubre del año 2022,
realizada por la maestra María Luisa Saucedo Tejada, perito criminalista de la Fiscalía General del Estado, en el cual adjuntó 12 impresiones satelitales del lugar de los hechos y detención referido en el apartado de hechos. Con el acta de inspección del lugar de hechos e intervención, realizada en fecha 3 de octubre del año en curso, suscrita por Rolando Romero Castro, perito del Departamento de Criminalística Técnica Operativa de la Fiscalía General del Estado, en el lugar de hechos y detención en el cual realizó diversas impresiones fotográficas de referido lugar, acreditándose claramente la existencia del mismo. En cuanto al cuarto elemento, consistente en que dicha posesión se realizó sin la autorización a que se refiere a la Ley General de Salud, pues de los datos se advierte que entre las cosas que llevaba consigo el imputado no se encontraba alguna documental que le permita lícitamente estar poseyendo la droga de referencia, así como tampoco hasta la presente fecha se ha presentado una autorización por la posesión de la droga a la que hacemos mención. Probabilidad de la autoría queda establecido con los datos de prueba que he hecho referencia, los cuales específicamente son los siguientes: el informe policial homologado de fecha 2 de octubre del año en curso, suscrito por Ángel Ulises Osejo García, primer inspector de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán; el acta de entrevista del policía de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Didier Alejandro Chan Castellanos, de fecha 5 de octubre de 2022. Quienes realizaron imputaciones directas y categóricas en contra del hoy imputado, como la misma persona que se encontraba el día, hora y en el lugar señalado como de hechos, poseyendo el narcótico de referencia, ya que la misma persona que los agentes inspeccionaron, ocupando de los indicios ya multicitados, misma persona que pusieron a disposición y que firmó las actas de inspección correspondientes y al cual nunca perdieron de vista hasta que fue puesta a disposición del Ministerio Público. Asimismo, se debe tener por acreditado tal probabilidad con todos y cada uno de los datos de prueba cuyo valor legal ya he manifestado. Por todo lo antes manifestado y en virtud de que hasta el momento no se ha actualizado una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito, es que esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra del hoy imputado. ¿Es cuánto, su señoría? Bien. Solo unas precisiones, señor fiscal. El informe policial homologado, me dijo usted que fue elaborado por el agente Ángel Ulises Osejo García, ¿es correcto? Osejo Castillo, perdón. Castillo. Osejo Castillo. Castillo. En algún momento de su disertación también hizo señalamiento de que existieron otros agentes presentes en el lugar de los hechos. ¿Me puede indicar los nombres? Sí, el que participó es Didier Alejandro Chan Castellanos. Didier Alejandro Chan Castellanos. Bien. ¿La unidad oficial? La unidad oficial es la 285. Bien. El informe fue de fecha 2 de octubre. Así es, señoría, 2 de octubre del 2022. La descripción que hizo la persona que aparentemente recibió la propuesta de comprar una bolsita, describió al sujeto activo como del sexo masculino, de complexión delgada, cabello corto, claro, de tez clara, de aproximadamente 1,70 m, de estatura, tatuajes en cabeza y ambos brazos. Cabeza y ambos brazos. Los indicios que fueron recortados solamente fueron dos. Dos. El bulto y las 25 bolsitas. 27. 27. Sí. ¿Fue ratificado este informe policial homologado? Así es, señoría. ¿Cuándo se ratificó? ¿Me permite un segundito? Permítame un segundito. Fue ratificado en fecha 2 de octubre del 2022 a las 10 horas.
Se recabó la entrevista al agente Didier Alejandro Chan Castellanos. Así es, señoría, en fecha 5 de octubre del año 2022. Bien. Básicamente, entonces, sus datos de prueba son el informe policial homologado, la inspección de los indicios que realizó el perito César Augusto Ulzap, un dictamen químico que determina la naturaleza y el peso del narcótico, la ratificación del informe policial homologado y la entrevista al policía Chan Castellanos. Sí, es. Muy bien. Gracias. Bien, defensa tiene el uso de la palabra para ejercer el derecho de contradicción. Adelante. Sí, su señoría. En primer lugar, su señoría, quisiera, con fundamento en el artículo 97, fracción segunda, perdón, 97, párrafo primero, solicitar la nulidad del acta de cadena de custodia en atención a lo siguiente, su señoría. De dicha acta se desprende que, bueno, trae el número de registro efectivamente 17449 y en los eslabones de cadena de custodia dice que el oficial Ángel Ulises Osejo Castillo lo entregó el 2 de octubre a las 02:20 horas y lo recibió en la misma hora el fiscal investigador Luis Miguel Herrera Pat a las 02:20 horas, su señoría. Sin embargo, del acta número F1 307-2022 se advierte que los elementos aprensores pusieron a disposición a mi representado junto con los indicios a las 5 horas de ese día 2 de octubre 2022. Es decir, cuando supuestamente se estaba realizando la entrega de los indicios, aún los elementos aprensores se encontraban en el lugar de los hechos. Es decir, el oficial dice que los entregó a las 2:20 y el fiscal dice que los recibió a las 2:20. Ahora, del informe policial homologado, su señoría, se advierte que dice que a las 2:30 horas estaban en el lugar de los hechos y le pide a su compañero que ya se retiren y dice que llegan a las 2:40 al edificio central de la Dirección de Seguridad Pública. Entonces dice que es valorado mi representado a las 3:10 y a las 3:20 empieza a realizar este informe en la Dirección de Seguridad Pública. Entonces, su señoría, incluso a las 2:20 que refiere el fiscal haber recibido los eslabones de cadena de custodia, todavía no iniciaba la misma, porque de ese mismo informe policial homologado se advierte que inició, dice, indicios, número 2, 27 bolsas pequeñas de plástico transparente amarradas con un nudo, cada una conteniendo en su interior hierba seca con las características propias al cannabis cada una, siendo las 2:25 del día 2 de octubre, es decir, 2:25, pero ellos dicen que el fiscal lo recibió a las 2:20, entonces, pues obviamente aquí hay una cuestión de inseguridad jurídica respecto de dicha cadena de custodia, porque ellos llegaron a la fiscalía hasta las 5 de la mañana, su señoría.
Eso es por lo que se refiere a la cadena de custodia, no debe tener valor legal alguno, pues no es imposible que hubiera iniciado 3 horas antes de que fue puesto a disposición, cuando todavía estaban en el lugar de los hechos, ¿no? Ahora, su señoría, ahorita usted preguntó si se ratificó el informe policial homologado. La verdad es que no lo sabemos, porque el artículo 217, su señoría, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación para el Ministerio Público y la Policía de dejar registro de todas las actuaciones. Y el último párrafo dice lo siguiente: el registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido. La cuestión de la identificación del servidor público, Ángel Ulises Osejo Castillo, no está acreditada, su señoría. ¿Por qué? Se le expide una supuesta constancia laboral de ese mismo día, 2 de octubre, y lo firma el licenciado Ricardo Ramón García. Él dice que es auxiliar del Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso. ¿Por qué esto no puede ser una identificación? Bueno, además, ojo, no trae sellos, no trae nada, es una hoja hecha en computadora, que pues la puede hacer cualquier persona, ¿no? Ahora, su señoría, la Ley General de Población establece cuál es una identificación oficial. Hablan de una cédula, y en el transitorio cuarto, el artículo 104 y 105 de la Ley General de Educación, en el transitorio cuarto, establece que en tanto se expida la cédula, la credencial que podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos puede ser la que expide la autoridad electoral. Pero, su señora, yo no digo que solo con la INE se puedan identificar, ¿verdad? Por ejemplo, el elemento Didier, que usted también preguntó si declaró, sí lo hizo el día 5 y presentó su identificación debidamente expedida por el Ayuntamiento de Progreso. Ahora, esta hoja que presentó el policía no es una documental pública, es una documental privada, lo cual pues para efectos de una identificación y más en tratándose de derecho penal, pues no debe ser tomada en consideración, porque para que fuera documental pública tendría que ser suscrita por un servidor público en ejercicio de sus funciones. El artículo 61, su señoría, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán establece cuáles son las funciones del secretario del ayuntamiento. Como sabemos, el secretario del ayuntamiento es el que da fe pública de las actuaciones. El artículo 61, en la fracción cuarta, dice que es autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las actas y documentos, así como expedir y autorizar con su firma las certificaciones y demás documentos oficiales. Y la sexta dice dar fe de los actos y certificar los documentos relacionados con el gobierno y la administración municipal. Un auxiliar, su señoría, del departamento jurídico no tiene las facultades para expedir una constancia laboral, por lo menos del ayuntamiento. Perdón, señora. Por lo menos del ayuntamiento. Recordemos que nuestro sistema jurídico establece una restricción tratándose del Estado. Todo lo que no tienen permitido, lo tienen prohibido. Entonces, no se cumplió con lo que dispone el artículo 217 porque no hay ninguna identificación. Máxime, su señoría, que a todas luces, de manera, me atrevo a pensar, desleal, la firma que calza el informe policial homologado es una, y las demás firmas de todas las actas de registro de detención, notificación de derechos al detenido, incluso esta supuesta comparecencia, es otra, totalmente diferente, o sea, nada que ver una con la otra, su señoría. Y dejen estado de indefensión a mi representado. ¿Por qué? Porque es una de las cuestiones inherentes a la identificación oficial. Máxime que esta constancia laboral pues no trae foto. Y pues la sospecha de que el mismo día que es detenido, ese mismo día se hizo esta constancia. Ahora, su señoría, por lo que se refiere al dictamen de química, no debemos perder de vista que la química tiene varias vertientes. La perito que hace el dictamen es una perito químico, bióloga, bromatóloga. ¿Qué es la bromatología?
es la ciencia que estudia los aspectos relacionados con los alimentos para componer su composición, para conocer su composición cualitativa y cuantitativa. Esta, su señoría, son los bromatólogos, como la perito, la profesional que firma esto, son los expertos en la composición biológica, química y física de la comida y en cómo pueden procesarse, almacenarse y preservarse. ¿Por qué es importante esto? Porque, en primer lugar, el oficio que gira el fiscal Herrera Pat al Servicio Químico Forense, diciéndole que designe a un perito, obviamente entendiéndose que tenga las capacidades técnicas y científicas, pero en la carpeta de investigación no obra tal designación. Pero incluso eso no es lo relevante, su señoría. La ONU, permítame un segundito, por favor, porque se me perdió aquí. La ONU, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tiene unos métodos recomendados para la identificación y el análisis del cannabis y los productos del cannabis. La perito establece lo siguiente. La perito dice que se tomaron unas partes de la hierba correspondiente al indicio número 2 y se enviaron al laboratorio. Pues no dice, para empezar, a quién se lo envió, ¿no? Pero bueno, tampoco es lo importante. Dice que lo transfiere a un tubo de ensayo y le pone en contacto con el reactivo Duquesnoy. Y dice que la reacción colorimétrica de Duquesnoy realizadas a la muestra analizada y marcada como indicio número 2, sí se observa el color azul característico para la detección de cannabis. Sin embargo, al analizar este método que recomienda la Organización de las Naciones Unidas, establece que se tiene que colocar una pequeña parte del material en un tubo de ensayo, después se le tiene que colocar un reactivo A, que es acetaldehído y vainillina. Ese es el primer reactivo que se le tiene que colocar. Se tiene que agitar durante 1 minuto, después se le tiene que añadir otro reactivo, que es el ácido clorhídrico concentrado, y se le tiene que volver a agitar, y después otro reactivo, 3 reactivos en total. Lo que no se advierte que hizo la perito, pero eso no es incluso lo más importante. Dicen los resultados que deben de observarse. Si la capa inferior se vuelve color violeta, esto indica la presencia de un producto del cannabis. Ojo, su señoría, violeta. Pero eso lo refuerza la Universidad Complutense de Madrid, también en unas prácticas de toxicología que tiene, es el mismo procedimiento, y también su señoría establece que la reacción que debe quedar debe ser violácea, establece la Universidad Complutense de Madrid. También en una página de internet, su señoría, que se llama tecnicoagrícola.es, prueba rápida Duquesnoy, establece que el color que debe quedar, su señoría, es violeta. No se establece que la perito, para empezar, haya utilizado los reactivos que se deben utilizar para esa prueba rápida Duquesnoy, porque ella dice que le puso el reactivo de Duquesnoy, pero ese reactivo no existe. Son varias sustancias que se van poniendo al tubo de ensayo para garantizarlo. Ahora, el otro método con el que la perito establece que supuestamente es marihuana es porque dice que la puso en el microscopio y que la muestra analizada y marcada como indicio número 2 sí se observaron tricomas, pero incluso ahí, su señoría, nos deja también en estado de indefensión, y le voy a explicar por qué lo considero así. De la báscula que utilizó la perito, estableció qué modelo utilizó. No con cualquier microscopio se advierten los tricomas, su señoría. Máxime que hay muchos tipos de tricomas de la misma marihuana, hay varios tipos de tricomas, su señoría. Entonces, no advertimos aquí que ella pues realmente los haya tenido a la vista, porque no establece qué modelo, porque no recuerdo si el lente tiene que ser 40, o sea, sí recuerdo que es 40, pero no recuerdo si las abreviaturas que utilizan es MM o MN, su señoría. Ahora, hay tricomas bulbosos, tricomas capitados sésiles, tricomas capitados pedunculados, no lo establece. Pero lo más importante, su señoría, que hay 9 plantas que son
que contienen tricomas parecidos a los de la marihuana. Entonces, su señoría, pues es claro que la perito, siendo especializada en alimentos y no habiendo hasta este momento exhibido alguna constancia que nos permita advertir que efectivamente tenga la capacidad técnico-científica para haber analizado y dar fe de que sí efectivamente es marihuana, pues no se le debe otorgar valor, su señoría. Entonces, para finalizar, pues yo me reitero en la petición de la nulidad de la cadena de custodia, porque obviamente hay una violación a los derechos fundamentales de Luis al haber supuestamente dado los eslabones de cadena de custodia cuando todavía no iniciaba la cadena de custodia, es más, cuando estaban en el lugar de los hechos. Y la ratificación de dicho dictamen, e incluso el propio dictamen, también solicito la nulidad por los términos que le manifesté de la identificación, su señoría. Y sería cuanto por mi parte. Bien. ¿De qué año es el estudio que usted citó? ¿Recuerda la metodología tanto de la ONU como también de la Universidad Complutense? Sí, ahorita lo checo, señora. Mire, el de la Universidad Complutense es 2018-2019. 2018-2019. El de la ONU, déjame buscar la fecha porque descargué el archivo. 2010, Nueva York, 2010. Bien. Y hasta al momento sigue estando vigente. Sí, su señoría. De hecho, yo lo descargué directamente de la página oficial de la ONU. Eso se lo manifiesto bajo protesta de decir verdad. También citó un estudio realizado en la plataforma técnicoagrícola.es. Sí, su señoría. Bueno, nada más para precisarle respecto a ese estudio, accedí a esta página, busqué la prueba rápida Duquesnoy y me dice que es una prueba de ensayo, en tubo de ensayo, reactivo A, que contiene acetaldehído A1 y vainilla, que son los dos componentes que señala la ONU y también la Universidad Complutense. Entonces, ¿sí lo tiene el Duquesnoy? Sí, sí lo tengo. Aquí Usted dice que al tener Duquesnoy no se sabía la composición de ese reactivo químico para determinar si era similar o no al método empleado por parte de la Fiscalía o la perito de la Fiscalía. Lo que digo, su señoría, es que no existe el reactivo Duquesnoy. Pues acá dice que sí, y en la misma página está. Se le conoce como reactivo Duquesnoy, pero ojo, no es un reactivo, son 3 sustancias que se tienen que usar. Sí, pero son un kit de aplicación. Generalmente, en eso creo que usted también tiene, me imagino que no es la primera vez que defiende un asunto de esta naturaleza. La praxis y el lenguaje que usted utiliza me parece que es conocido ya este campo de la aplicación química. Entonces, creo que todos sabemos, yo tampoco soy un experto en la materia, pero cuando se hacen pruebas colorimétricas o de cuantificación o cualitativas en sustancias como sangre, orina, para detectar alguna sustancia en específica, pues es un kit, no es solamente una sustancia, son varias sustancias que a veces se mezclan para poder tener un reactivo. Entonces la metodología también depende de la experticia del perito y de la disponibilidad de los recursos con los que se cuentan. ¿Sí? En ese caso en específico veo que parte de lo que usted mencionó está contenido dentro de las sustancias. En esta prueba se le denomina Duquesnoy, me atrevo a pensar, porque quien descubrió ese procedimiento apellida de esa forma, no porque ese sea el nombre de reactivo. Quizás ahí la perito incurre en esta práctica a veces carente de información, pero eso no anula el resultado que pudiera obtenerse con esta prueba. El color, su señor. ¿El color? ¿Qué color dice la perito? Aquí, por ejemplo, los tres documentos que le dije manejan violeta. Violeta. Y la perito dice azul. Azul. También puede ser una cuestión de percepción, pero bueno, eso ya es algo que podrá hacer usted valer en el momento que así considere y que lo está haciendo valer en este momento para la nulidad de este dato de prueba. Sin embargo, insisto, estas cuestiones apreciativas, pues bueno, habría que ver las condiciones en las cuales yo estoy llegando a esta conclusión. Bien, ¿algo más que quiera agregar? Sería todo, señor. Todo. Señor, ¿va a hacerse cargo de la argumentación del defensor? Gracias. Pues con relación a la primera manifestación hecha por el defensor, efectivamente en las cadenas de custodia se aprecia que se
recepcionan a las 2:25 horas del día 2 de octubre. Más sin embargo, esto pues, se puede contemplar como pues, un error al momento de la recepción, toda vez que si bien en todos los documentos que obran las actas de entrevista y las actas de inspección, las horas son correlativas. Al momento de que nosotros recibimos al detenido, bueno, en este caso mi compañero que lo recibió a las 5 de la mañana, pues la secuencia que tiene fue el único momento donde se puede prestar a lo que manifiesta el defensor es al momento del llenado del apartado de recepción por parte de la Fiscalía, ¿no? Con relación al nombramiento de los policías, pues a criterio de esta autoridad pues queda acreditado que se trata de la misma persona, toda vez que viene con su uniforme y presenta una constancia laboral que si bien manifiesta el defensor no está acreditada, pues al fin de cuentas el Ministerio Público es una institución de buena fe y recepciona lo que la policía aprehensior, no duda de que la persona que comparezca sea el policía aprehensior. Pues con relación a las firmas que dice que no son iguales, pues únicamente le puedo manifestar que pues, tenemos que hacer unas periciales para poder determinar si son o no. Pero en este caso se reciben tal y como la presenta los elementos aprehensores. Y con relación al químico, pues únicamente le podría manifestar que el dictamen fue realizado en base a la experticia y conocimiento de los peritos, de la perito en este caso, en materia de química forense. Bien. ¿Cuánto? Muy bien. Escuchadas las partes, antes de continuar, y tomando en cuenta que, a fin de cuentas, cuando se dé el uso de la palabra a la defensa del imputado después de la solicitud de vinculación a proceso, era con la finalidad que me definieran el plazo para resolver su situación jurídica. No obstante, el señor defensor se fue haciendo argumentaciones respecto tanto a la nulidad de pruebas como también a la contestación en contradictorio. No obstante, para regularizar adecuadamente el procedimiento, corresponde hacerle saber al señor imputado si se acogerá o no a algún plazo de los contemplados en el artículo 19 constitucional y 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales para resolver su situación jurídica. Le hago saber que tiene derecho a tener 72 horas o 144 horas, o en su caso renunciar a estos plazos para que sea resuelta su situación jurídica en esta misma audiencia. Defensor, ¿la consultó previamente con el señor? Sí, que se resuelva hoy. Hoy mismo. Bien. En este caso se da por convalidado en todos los argumentos vertidos por el señor defensor. Respecto a ese último señalamiento del señor fiscal, ¿algo que mencionar, defensa? Sí, nada más dos cositas, señoría. El fiscal dice dos cosas que no podemos saber y pues jamás las sabremos. La primera dice que el asentamiento del eslabón de custodia, que es lo que le da seguridad jurídica al proceso, pudiera ser un error. Pues no lo sabemos, señoría, los errores pues tienen costo y no tiene por qué pagarlo mi representado. Y lo segundo, el fiscal dice que pues él no tuvo duda de la identidad del policía porque llevaba uniforme. Tampoco lo sabemos y pues no lo podemos saber porque no hay ningún otro medio de convicción al respecto, su señoría. Y pues, respecto de la pericial de química, el fiscal dice que tiene la expertise, pero aquí no está acreditado esa expertise. Bien. ¿Sería de cuánto, señor? En este caso, en el acta de entrevista o en la constancia de recepción de la persona detenida, se describió las características de la persona, de vestimenta del agente que puso a disposición a la persona. Las características físicas. No, características de vestimenta. Usted dice de que tenía vestimenta. uniformado, entonces para Sí, saber si estaba uniformado o no. Si ese fue el punto toral por el cual consideró que era correcta la puesta a disposición.
No, señor, únicamente manifiesta que se hace constar que es policía. Y presentó esa constancia Sí. que fue expedida por un Auxiliar del Departamento jurídico. Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso. Bien. Bien. Escuchadas las partes, procede a resolver la situación jurídica del justiciable en los términos que ya fueron enunciados por tanto en la solicitud de vinculación a proceso por parte de la Fiscalía, como de igual manera respecto a las argumentaciones que hizo valer la defensa, incluyendo también las tendientes a establecer un incidente de nulidad respecto a los medios de prueba o datos de prueba que fueron esgrimidos por parte de la Fiscalía. Bien, en ese contexto, en primera instancia, es necesario que el órgano jurisdiccional que resuelva sea el competente para tal finalidad. En ese sentido, sostengo mi competencia en razón de materia, territorio, grado y desde el ámbito de aplicación personal de la norma respecto al justiciable. En cuanto al rubro de la competencia en razón de materia, tomando en cuenta lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16 y en su párrafo 14, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionados con el numeral 64 y 73, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Yucatán, vinculados necesariamente con el artículo primero del Código Penal Estatal y a su vez con el último párrafo en relación al párrafo primero del artículo 474 de la Ley General de Salud, reformada y en vigor. De igual manera, estos numerales se encuentran relacionados con los artículos 20, 133, 134 en sus fracciones primeras y correspondientes al Código Nacional de Procedimientos Penales, que determinaron en primera instancia la creación de esta figura de la competencia en razón de materia, reservando el estudio de los asuntos que competen a la Comisión de Eventos Delictivos a un juez de control, así denominado por la máxima constitucional contenida en el párrafo 14 del artículo 16. Así también es evidente que al tratarse de un hecho que tiene la expectativa de constituir un delito, debe ser precisamente un juez de control quien deba de conocer y resolver en consecuencia. En cuanto a la competencia en razón de materia, se atiende lo dispuesto en los artículos 82, párrafo quinto, 83 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que se correlaciona con los acuerdos generales marcados con los números EX16-120815-02, EX16-120815-03 y EX06-140428-01, todos ellos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y que crearon este primer distrito judicial, adscribiendo dos juzgados de control, el primero y el segundo. A este último corresponde la adscripción de quien resuelve, con competencia para conocer en el primer distrito judicial, específicamente en la ciudad de Mérida, Yucatán. No obstante, atendiendo a la carencia del titular de la segunda región de este primer distrito judicial con sede y asentamiento en la ciudad y puerto de Progreso de Castro, Yucatán, se hizo extensiva esta competencia para los jueces de esta circunscripción. Por lo tanto, en razón de turno, me correspondió conocer tal contingencia.
En cuanto a la competencia en razón de grado, esta decisión se pronuncia en la etapa inicial del procedimiento conforme a lo que previene el artículo 310-311 en relación con el 211, párrafo primero, fracción primera, todos ellos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y corresponde a un asunto en el que, si bien el señor imputado se encuentra bajo los efectos de una medida cautelar de prisión preventiva, esta se deriva de un procedimiento diverso al que en este momento se sustenta. Por ello, se regirá por las reglas del procedimiento sin detenido. Y es así que con esta salvedad se inicia el procedimiento con el acto de la formulación de imputación, tal y como lo ha realizado el señor fiscal. Bien, en cuanto a la competencia en razón del ámbito de aplicación personal de la norma respecto al justiciable, aquel en sus datos generales señaló ser mayor de 18 años, por lo tanto le son aplicables las leyes que rigen para las personas adultas. Establecido lo anterior, corresponde entonces determinar el marco constitucional y procesal en el que se dicta la presente decisión. En ese tenor, el artículo 19 constitucional, en su párrafo primero, establece: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Las directrices constitucionales se encuentran ampliadas en su descripción en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, titulado Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación a proceso siempre que, fracción primera, se haya formulado la imputación, fracción segunda, se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar, fracción tercera, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existen indicios razonables que así permitan suponerlo. Y la fracción cuarta, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. El juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso se apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De la manipulación sistemática de estos dispositivos legales se advierten tanto presupuestos procesales como también elementos de fondo y elementos de forma para el dictado de esta decisión. Entre los primeros, los presupuestos procesales, se encuentra la competencia del órgano jurisdiccional, el cual ya fue sustentada por este juzgador. En cuanto a la legitimación procesal activa de quien solicita el dictado de la vinculación a proceso, también se encuentra debidamente justificada al tenor de lo dispuesto en el artículo 21, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que asigna al Ministerio Público la titularidad del ejercicio de la acción penal en aquellos delitos que no son reservados para el ejercicio de la acción penal privada. Tratándose del delito de narcomenudeo en sus diferentes vertientes, ninguna de ellas está reservada para el ejercicio de la acción penal privada. Por ello, corresponde al interés público que engendre el Ministerio Público la designación y la defensa de esos intereses a través del ejercicio de la acción penal de su competencia. En cuanto a la oportunidad, también esta solicitud es oportuna. Se realiza en tiempo y forma a través de las formalidades esenciales requeridas por el proceso. La petición a que se hace de manera escrita ante el órgano jurisdiccional conforme a lo que dispone el artículo 307 y 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a estos presupuestos procesales, también conviene decir que se encuentran colmados los principios rectores del sistema de justicia penal acusatorio y oral. Habida cuenta
que se aplicaron los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Las partes han debatido libremente en presencia de cada una de las partes y en presencia del juzgador, quien tiene conocimiento directo de los hechos, materia o el tema del debate. También se ha dado continuidad e inmediación. Aunado a ello, se da el principio de publicidad. Esta puerta, además del calor, está abierta para el acceso al público y en todo caso queda un registro en audio y video que podrá ser consultado por algún interesado ciudadano que así lo requiera, claro, salvaguardando los derechos de la información que es de naturaleza reservada. Cumplida entonces con estas formalidades y principios esenciales del debido proceso, esta situación jurídica también se resuelve en tiempo, habida cuenta que el justiciable en su momento renunció a los plazos para solicitar la decisión que ahora se asume. Cumplido entonces con estos puntos a considerar, corresponde analizar los elementos de forma. Previo a esta decisión, el Ministerio Público cumplió con el objetivo de formular la imputación. Este acto procesal es de suma relevancia, puesto que se vincula necesariamente con el párrafo primero del artículo 19 constitucional, atendiendo a que es el medio idóneo con el cual el Ministerio Público cumple con el deber constitucional de comunicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de la conducta delictiva al justiciable, a fin de que aquel pueda esgrimir adecuadamente, ya sea directamente o por conducto de su defensa, los argumentos que sean tendientes a establecer su teoría del caso, que pudiera vincularse con su inocencia o una atenuante de responsabilidad. Por ello, entonces, se da por cumplido este primer elemento de forma. Inmediatamente después de haberse contenido la imputación, se dio la oportunidad para declarar al justiciable en ejercicio del derecho material, garantizándole el derecho de audiencia. No obstante, previo consejo de su defensa, optó por el derecho de guardar silencio sin que esa circunstancia sea generadora de algún agravio en este momento. Determinados entonces los elementos de forma, corresponde analizar los elementos de fondo. Anticipo que, a mi parecer, no se sustenta en la especie ninguna causa que actualice la extinción de la acción penal o algún excluyente del delito. Por lo tanto, centraré mi análisis en la fracción tercera, determinar si con los antecedentes de investigación expuestos oralmente por el señor fiscal resultan ser suficientes, idóneos, aptos para justificar la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado fue quien lo cometió y no otra persona. De igual manera, considero conveniente en ese momento pronunciarme sobre el incidente de nulidad que fue planteada por parte de la defensa, conforme a lo que dispone el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, en cuanto a la calidad de la perito Lady María Sonda Polanco, que tiene como experticia el de química bióloga bromatóloga, y que el señor defensor argumentó que hasta el momento no existe ninguna constancia que establezca la experticia de aquella en materia forense y por ende que tenga la capacidad para emitir la opinión pericial que se fue engrosada a la carpeta de investigación. Lo cierto es que estamos en una etapa inicial del procedimiento que se regula por un estándar mínimo probatorio, a saber, el dispuesto en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se rige por el dato de prueba, definido como el medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Creo que como profesionales de derecho y atendiendo a que este sistema de justicia inició desde el 2011, los que llevamos en la práctica al menos un tiempo relativamente razonable, sabemos que el perfeccionamiento de medidas de prueba
se deja para la etapa de juicio oral. En este momento no es necesario exigirle a un perito que acredite su experticia al momento de emitir una opinión, puesto que solamente es un registro, es un dato de prueba y como tal debe ser ponderado. Se reserva entonces este requisito esencial de acreditación para una etapa más avanzada de procedimiento, sobre todo cuando son conocimientos técnicos que ilustran al juzgador acerca de la naturaleza de la sustancia que fue encontrada aparentemente en posesión del justiciable. Por ello, ese argumento como tal resulta ser inoperante e infundado, porque no es un requisito que sea esencial en este momento. En ese concepto considero aplicable la jurisprudencia con número de registro digital 160330, con número de registro 20-14-800 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en materia penal, perteneciente a la 10ª época, de rubro auto de vinculación a proceso para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permite identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Esta jurisprudencia, que ha sido muy socorrida a lo largo del desarrollo de este sistema de justicia penal acusatoria y oral, que se encuentra vigente y aplicable de carácter obligatoria por parte de ese órgano jurisdiccional desde el día 7 de agosto de 2017. En síntesis, se establece que la reserva para las etapas de juicio oral de la formalización de medios probatorios, y que en este momento, por tratarse de la audiencia inicial, solamente basta el estándar reducido, que es el dato de prueba, como requisito esencial para el dictado de una decisión de vinculación a proceso. En la parte final de esta jurisprudencia refiere, a diferencia del sistema tradicional, su emisión o condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación a partir de toda la información que derive de la investigación, no solo de la fase inicial, sino también de la complementaria. Ni equivale a un adelanto de juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Así pues, este estándar reducido
si bien no hace que el juzgador de manera automática conceda la razón al Ministerio Público al esgrimir datos de prueba que sean congruentes entre sí, tenga que dictar un auto de vinculación a proceso. Sin embargo, por las razones que hace valer el señor defensor de que no se ha acreditado la personalidad o la experticia del perito, esta circunstancia no es exigible en esta etapa procesal por la razón previamente citada. En cuanto a la carencia de certeza acerca de las firmas que aparecen en los diversos documentos de la cadena de custodia y del informe policial homologado, que aparentemente se le atribuyen al agente aprensor Ángel Ulises Osejo Castillo, en ese sentido, si bien el señor fiscal pretendió superar ese argumento, argumentando que no es un experto, que no se ha practicado una prueba pericial, ahí sí encuentro sustancia en el argumento defensivo. En el contexto de que ciertamente la carga probatoria es del Ministerio Público. Él tiene el deber jurídico de acreditar sus pretensiones en esta etapa inicial del procedimiento. Si a su parecer, porque es algo creo que perceptible a través de los sentidos, estas firmas no son compatibles entre sí, esta circunstancia es necesaria, sea superada a través de una concreción de la certeza de que fue impuesta por la misma persona. Y esto, tal y como el propio señor fiscal aceptó, solamente puede hacerse con una prueba pericial. Y me pregunto, ¿por qué no se ha hecho esa prueba pericial? Aunado a ello, esto es para perfeccionar su pretensión dentro del procedimiento. Y no tiene por qué revertirse esa carga a la persona investigada. Reitero, el que tiene el deber de lealtad, objetividad, debida diligencia y también de la carga de la prueba es el Ministerio Público. Y no puede renunciar a esa cuestión procesal. Por lo tanto, este argumento sí lo considero fundado para las finalidades que pretende la defensa. Por ello, al no haber la certeza de quién firmó ese documento, y sumado además esto a la obligación constitucional que tienen los policías de dejar un registro de la detención, incluidos los registros de los indicios que son recolectados que fundamentan el motivo de su intervención, de la intervención policial. Creo que la lógica me lleva a pensar que los policías, si hubieran visto que el señor tenía en su bolsa gomas de mascar, globos o no sé, algún otro objeto distinto a la droga, no lo hubieran detenido. Por lo tanto, la intervención policial se justifica en la medida que lo que tenía en su bolsa, aparentemente, eran bolsas que contenían hierba con las características del narcótico denominado cannabis o marihuana. Por ello, había en los policías la exigencia de dejar un registro fehaciente de su intervención, y ellos a través de toda la documentación que fuera copiada, que debe ser convalidada con la firma, que es el signo indubitable del titular que ejerce esa función policial. Al no haber la certeza de que la misma persona haya firmado todos esos documentos, es incierto si es el propio agente Osejo Castillo quien llevó todo el procesamiento, tanto del lugar de los hechos, el informe policial homologado, el recabamiento de indicios y toda esa playa de acciones que la autoridad administrativa tiene que cumplir. Sin embargo, esta circunstancia no puede tener como consecuencia la nulidad del acto de investigación, simplemente su falta de probidad para ser tomada en consideración en un eventual auto de vinculación a proceso. Toda vez que, como se indica, esto puede ser superado a través de un dictamen que pueda afirmar que esas firmas corresponden al mismo autor. En cuanto a la certificación, a la forma en que se acreditó como agente activo de la Policía Municipal de Progreso de Castro, Yucatán, es de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, es correcto.
El comandante, pues yo entendí que es el comandante Ángel Ulises Osejo Castillo. En este contexto, no se virtió ningún argumento en contradictorio por parte de la Fiscalía que revirtiera los efectos de la fundamentación legal que invocó el señor defensor. Y me queda claro que como autoridades solamente podemos hacer aquello que la ley expresamente nos faculta hacer. Ese es el principio de legalidad que rige para las autoridades. Por ende, la única persona legitimada para certificar que el comandante Osejo Castillo es un elemento activo de la corporación policíaca a la que dice pertenecer es el secretario del municipio. Si el documento que sirve para acreditar su identidad resulta que fue firmada por una persona diversa, es evidente que no se cumple con ese principio de legalidad y por lo tanto no se le puede dar credibilidad a ese documento y de ese sí debe ser anulado para todos los efectos legales correspondientes. Esta nulidad que genera que el interventor en la detención tiene repercusiones y el costo debe ser asumido por el Ministerio Público y también por la Policía Municipal de Progreso de Castro, Yucatán. Sin embargo, puede ser subsanada con la expedición del documento idóneo que acredite que aquel sí es un elemento activo de la comandancia o es comandante de la Policía Municipal de Progreso de Castro, Yucatán. De allí que no pueda establecerse una nulidad que vulnere el principio de definitividad en este contexto. En cuanto a la cadena de custodia, se dijo por parte del señor fiscal que es un error humano, pero partiendo de igual manera de la obligación que tienen los policías y toda autoridad acerca del registro de sus acciones tendientes a la detención de una persona, no puede ser justificada solamente con un error humano. Y es increíble que a estas alturas de la práctica del día a día de los agentes policíacos y también de la Fiscalía se sigan cometiendo errores de esta naturaleza. Y en este caso, el dejar que esto trascienda sin hacer un análisis que el Ministerio Público está obligado a hacer, porque el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales le impone al Ministerio Público la obligación de, cuando reciba a la persona detenida, determinar las condiciones de flagrancia en las cuales se realizó la detención. Y esto debió ser fácilmente observable y debió de subsanarse en su momento, corrigiendo ese defecto, aparentemente ese error humano. Yo no conozco ningún error que haya sido voluntario. Partimos entonces que un error necesariamente es involuntario. Nadie comete un error voluntariamente. Y si es así, entonces no es un error. Es un dolo, es una cuestión que quiero hacer algo indebido. Y bajo esa perspectiva, es claro que este documento, por carecer de esa formalidad esencial, porque en este caso sí afecta el registro de la detención, puesto que los indicios y la persona detenida se supone fueron puestos a disposición a las 5 horas del día 2 de octubre de 2022 al Ministerio Público, cuando que los indicios aparentemente fueron entregados al fiscal a las 2 horas con 20 minutos. Si en un documento público, que es un registro de la detención, figuran dos horas diferentes, ¿a cuál de las dos le debe de dar credibilidad el juzgador? O se entregó los indicios a las 5 o se entregaron a las 2. Y si un documento es el correcto, el otro es incorrecto, es falaz y viceversa. Y esto compromete la congruencia interna de los datos de prueba. Y es imposible que el juzgador pueda subsanar este tipo de vicios formales en un registro que debe ser confiable, debe ser idóneo, puesto que así lo marca el artículo 16 constitucional. Por ello, este dato de prueba
considero que debe ser nulo totalmente por violentar un derecho fundamental en cuanto a la detención del ciudadano antes referido. Este documento, que fue la puesta a disposición al órgano investigador en el que se sustenta todo el actuar de los agentes policíacos, a las que se suma que el agente policíaco que suscribió el informe policial homologado resulta que no ha sido acreditado debidamente ante el Ministerio Público con su identificación oficial, no para que determine una experticia, sino para que justifique su calidad de servidor público. Cuestión que es muy diferente a la perspectiva que este juzgador ha sostenido respecto a un perito en química forense, que también he sabido que a través de la praxis, de la capacitación continua y permanente que las procuradurías, las fiscalías realizan a su personal, puedan alcanzar un estándar eficiente y eficaz para emitir opiniones expertas, confiables, verdaderas, creíbles. Esto no aplica respecto al servidor público que se identifica como policía, puesto que ese es el fundamento de mi intervención. Cosa distinta hubiera sido que esta persona hubiera sido un simple gobernado, un simple ciudadano que realizó un arresto, en cuyo caso no se le puede exigir esa formalidad, pero no, en ese caso en específico, él en todo momento sostuvo que era comandante de la Policía Municipal del Progreso de Castro, Yucatán. En la medida de la importancia del rango, en esa misma medida debe ser exigida el cumplimiento de esas formalidades esenciales para saber si es un servidor público y que tiene que acreditarse en todo momento. Por ello, y habida cuenta que los demás datos de prueba pues fueron nimios y que por sí solos no me pueden llevar a la conclusión de una vinculación a proceso, lo conveniente en este momento es, en términos de lo que previene y con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitir un auto de no vinculación a proceso a favor del señor Luis Arcángel Quintal Medina, a quien la representación social le atribuyó la comisión del hecho que la ley señala como el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple del narcótico denominado cannabis o marihuana, que se encuentra previsto y sancionado sin prejuzgar con los numerales 477 en relación al 473, fracciones quinta, sexta y octava, y 479, todos ellos de la Ley General de Salud reformada actualmente en vigor, que es materia de la imputación por parte de la Fiscalía. Quedan todas las partes presentes debidamente notificadas de esta decisión en los términos que establece el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Me indica la hora, por favor? 11 horas con 57 minutos. Solo para registro de audio y video, se emite esta decisión de no vinculación a proceso a las 11 horas con 59 minutos del día de hoy, 12 de mayo de 2023. Quedan todas las partes presentes debidamente notificadas de esta decisión en los términos que establece el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se hace saber a las partes que la decisión, por ser de las contempladas en la fracción séptima del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es susceptible de recurso de apelación en los términos que establece el artículo 471 de ese mismo cuerpo normativo. Se ordena elaborar la constancia relativa a esta determinación con fundamento en el artículo 67, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señor Luis Arcángel Quintal Medina, esta decisión no significa que lo he declarado inocente, simplemente que no existe material probatorio idóneo eficaz para determinar su intervención en la comisión del hecho delictivo. Y es por ello que he dictado la no vinculación a proceso. Sin embargo, esto tampoco impide que el Ministerio Público continúe investigando, perfeccione los defectos que se le han indicado y esté en oportunidad de ejercer nuevamente la acción penal de su competencia.
¿sí? Obviamente sin usar los medios de prueba que he declarado como nulos de manera total. Por otra parte, usted en esta carpeta de investigación nunca ha estado bajo efecto de alguna medida cautelar. No obstante, usted continuará bajo los efectos de la prisión preventiva que deriva de una causa diversa, ¿sí? Se girará el atento oficio de esta decisión al señor director del Centro Penitenciario de esa ciudad de Mérida, Yucatán, haciéndole saber que por lo que respecta a la causa penal 129/2022, del índice de ese juzgado segundo de control del primer distrito judicial del sistema de justicia penal acusatorio y oral, se dictó un auto de no vinculación. Por lo tanto, por lo que a esta carpeta se refiere, el señor imputado no tiene razón alguna de permanecer recluido en dicho centro penitenciario. Se girará también oficio al señor secretario de Seguridad Pública a fin de que el personal bajo su mando le brinde seguridad durante el traslado y reingreso del señor Luis Arcángel hasta el centro penitenciario de esta ciudad de Mérida, Yucatán, por una causa diversa a la presente. Quedan todas las partes notificadas en términos de lo que previene el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguna otra solicitud? Ninguna, señora. ¿Defensa? Sí, su señoría, copia simple de audio y video, por favor, y le queremos pedir el favor si podemos hablar con nuestro defendido 2 minutitos. Bien. Se accede a entregar copia de audio y video de esta audiencia únicamente a la defensa particular, que es la solicitante, y de igual manera para tener un diálogo de 2 minutos como máximo con el señor imputado, tomando en cuenta que en esta misma sala continuaré con el desarrollo de mis actividades y obviamente tengo una carga bastante significativa. Adelante. No habiendo tema pendiente por debatir, cumplida que fue la resolución de la incidencia planteada, siendo las 12 horas con 1 minuto. del día de hoy, 12 de mayo de 2023, declaro concluida la presente audiencia. Ponemos de pie.